Casualidades o causalidades del día que nos toca la charla de hoy. Bueno, hoy es 28 de junio, no sé si todos conocen, pero hoy es un día en el que es un día de lucha, por así decirlo. Es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, ¿sí? Que tiene que ver con una fecha en donde en Estados Unidos, en Nueva York, en un bar que se llamaba Stonewall, bueno, empiezan a darse algunos levantamientos de la población LGBTIQ+, a partir de una serie de situaciones violentas hacia la comunidad. Bueno, el tema que nos convoca hoy es Salud y Adolescencias LGBTI. Es una de las guías que tienen incluida como bibliografía para el examen de residencias. La verdad es que los años anteriores no sé si estaba incluida porque bueno, es bastante nueva. Es una guía bastante específica en relación a la temática, por lo tanto, por momentos, no sé si han tenido la oportunidad ya de leerla, y si no, bueno, no les va a quedar otra que tener que leerla para el examen. Yo voy a intentar hacer como un resumen un poco de la misma. Eh, pero bueno, por momentos es un poco densa, así que voy a ir pasando y cualquier cosa después me van preguntando y a la vez voy a ir tratar de ir contándoles algunas experiencias para que se haga un poco más dinámico, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo por el cual se desarrolla esta guía? ¿Sí? ¿Por qué es necesaria una guía específica de atención a las adolescencias LGBTI? ¿Sí? Un poco lo que plantea la guía es contribuir a la restitución histórica por la cual la población LGBTQ ha sido discriminada en nuestro país y en el resto del mundo. Y claramente resulta de vital importancia, ¿sí?, lograr una visión integral, ¿sí?, a la hora de atender a las adolescencias en general y en específico a las adolescencias LGBTIQ+. Espérenme que se... Ahí está. Bien, para empezar a diferenciar algunos conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de género hay que distinguirlo del sexo, ¿sí? Ambos deben ser incorporados dentro de variables de la investigación y de nuestra atención en salud. ¿Sí? Cuando hablamos de sexo, generalmente vamos a hablar de lo que hace la constitución biológica y de género como los roles socialmente asignados en las diferentes comunidades. Ahora vamos a ver un poquito en donde quedan más claros los conceptos. Bien, ¿por qué es importante esta guía? Bueno, porque como ustedes sabrán, si llegaron ya al final de la carrera, en nuestras carreras de pregrado, tanto no solo de medicina, sino en el resto de las carreras de pregrado, en general los profesionales no estamos formadas y formados para la atención de la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Los contenidos son escasos en nuestra formación y los pocos que hay, en general, siguen respondiendo a una mirada heteronormativa. ¿Cuáles son los posibles motivos de consulta por los cuales los adolescentes y las adolescentes de la comunidad LGBTIQ+ nos pueden consultar? Bueno, una posibilidad es que nuestra atención esté específicamente centrada en el acompañamiento de lo que se llama la salida del closet, ¿sí? Y que tiene que ver con el proceso que viven las personas en relación a la visibilización de su orientación sexual, expresión de género o identidad de género. Otras veces puede que nos consulten, ¿sí?, porque quieren cambiar su nombre registral en el DNI, o específicamente porque quieren acceder a modificaciones de caracteres sexuales secundarios, específicamente o a la hormonización. También muchas veces pueden consultar a los servicios de salud por un simple control de salud, asesoramiento o atención específica relacionada a la diversidad. En general este dibujo o esquema es bastante reduccionista, pero es el que en general utilizamos para que podamos entender estos conceptos, ¿sí? En la cabeza ubicamos lo que denominamos identidad de género, ¿sí? Que la identidad de género tiene que ver con la forma en la cual las personas se sienten a sí mismas, ¿sí? Y que esa identidad de género podemos dividirla, si se quiere, en un espectro de una identidad de género mujer, una identidad de género varón, ¿sí? Y después tenemos en el medio otros tipos de identidades que hoy en día están en auge que tienen que ver con el género queer, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo en relación a la población transgénero. Pero en general, cuando una persona llega al consultorio,
y le preguntamos cómo se identifica, la respuesta puede ser mujer, varón, trans varón, no binario, fluido, etc. La expresión de género tiene que ver cómo la persona se expresa, ¿sí? Que esto también tiene que ver con cómo socialmente asignamos determinados roles a los géneros, ¿sí? Esperamos que las mujeres usen tacos, polleras, pinten, y generalmente asociamos lo masculino a determinadas ropas ya conocidas por ustedes como masculinas, e incluso roles sociales. Y el sexo biológico específicamente tiene que ver con las características físicas biológicas anatómicas, ¿sí? En donde tenemos sexo biológico hembra, sexo biológico macho, y es importante que empecemos a pensar en la intersexualidad, ¿sí? Que ahora un poco más adelante vamos a hablar de esto. Otro concepto importante es el de orientación sexual, que tiene que ver con qué persona nos sentimos atraídas, ¿sí? Ya sea físicamente, espiritualmente o emocionalmente. Y a partir de ahí podemos decir que somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales o pansexuales, ¿sí? Entonces hablamos de por lo menos 3 conceptos distintos que tienen que empezar a incorporar. Uno es el de identidad de género, otro es el de expresión de género y otro es el de orientación sexual. Lo que sucede históricamente es que se asocia una caracterización lineal, ¿sí? Cuando las personas nacen y según sus genitales tienen pene, se le asigna su identidad de género varón, ¿sí? Esperamos que su expresión de género sea masculina y que su orientación sexual sea heterosexual, es decir, que le gusten las mujeres. Cuando una persona nace con vulva, en general se la identifica como una mujer, se espera que asuma expresiones de género femenina, sexual sea heterosexual, es decir, que le gustan los varones. Bien, esto es un poco lo que históricamente hemos aprendido. Quería volver más atrás para hablar de un concepto que es importante, que es la heteronorma. La heteronorma tiene que ver con un régimen que impone la heterosexualidad como la norma de la orientación sexual y como lo normal, ¿sí? En contraposición de lo enfermo, ¿sí? Por eso muchas veces van a ver que todo lo que queda por fuera de esta linealidad históricamente ha sido considerado patológico. Por suerte, tenemos múltiples leyes en nuestro país y a nivel internacional, por lo cual hoy en día vamos hacia un cambio de esta heteronorma. Bien, entonces decíamos que... esperen un segundito. Que la identidad de género tiene que ver con la forma en la cual nos identificamos a nosotros mismos. En general, decimos que una identidad cis, el concepto de cisgénero, viene de una persona que se identifica con el mismo género que el sexo asignado al nacer. Entonces decimos que una persona es transgénero cuando se identifica con un género distinto al asignado al nacer. Como ven acá en el gráfico, tenemos el concepto de lo trans, que a la vez engloba 2 grandes paraguas. Por un lado, el que sigue reproduciendo las lógicas binarias, ¿sí? De transmasculinidades y transfeminidades, ¿sí? Se entiende lo que digo, una mujer trans, ¿sí? Es una persona que nace con un sexo biológico masculino y que se identifica como mujer. Un hombre trans es una persona que tiene un sexo biológico femenino y que se identifica como un varón. Después podemos, si quieren, más adelante, o me consultan si no saben, la diferencia entre transexual, travesti y transgénero, ¿sí? Pero básicamente eso englobaría lo que tiene que ver con lo transbinario. Hoy en día tenemos todo un auge de las identidades no binarias, ¿sí? Dentro de las cuales hay múltiples, pero que tiene que ver con un concepto de una identidad que no es tan fija y estática y que viene a romper con esto del binarismo hombre-mujer, en donde hay personas que se identifican con un género que se llama no binario, ¿sí? En donde no se identifican ni como mujer ni como varón, o tenemos personas que se identifican con un género fluido, es decir, que por momentos transitan por el género femenino, por momentos por el masculino, ¿sí? Y después tenemos otros conceptos como el agénero, que son personas que no consideran al género como una cuestión constitutiva, y después algunos otros más, menos comunes, digamos, como de mi chico, de mi chica, o queer. Entonces un poco lo que tenemos que empezar a entender, que no todas las personas que nacen con pene serán varones, ni todas las personas que nacen con vagina serán mujeres, ¿sí? En este sentido, las travestis, las masculinidades trans y las feminidades trans ponen en jaque esta relación directa que históricamente hemos aprendido entre sexo y género.
Algo en relación al marco legal, los principios de Yogyakarta, ¿sí? Que son del año 2007, son muy importantes, sobre todo porque es uno de los principios por los cuales después la mayoría de los países empiezan a elaborar sus leyes de identidad de género. Dentro de uno de sus principales artículos, los principios de Yogyakarta plantean que la identidad de género es la vivencia interna individual del género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con un sexo asignado al nacer, ¿sí? Decíamos que si una persona se identifica con el mismo género que el sexo asignado al nacer, es una persona cis, y si no coincide, es una persona trans. Bien, ¿por qué es importante que hablemos de todo esto? Bueno, porque la discriminación, ya sea por orientación de género, expresión de género o identidad de género, ¿sí? En general está presente en la sociedad en general, en particular en nuestras prácticas en salud. Y es muy importante que los equipos de salud empecemos a establecer empatía con nosotros, ¿sí? Porque el no, digamos, el no darle lugar a estas cuestiones que vengo nombrando, muchas veces lo que nos va a llevar es a realizar diagnósticos equivocados y por lo tanto tratamientos equivocados. Bien. Bueno, vamos con algunas cuestiones. Porque la adolescencia en general, como ustedes saben y habrán estudiado a lo largo de la carrera y porque han sido adolescentes, es una etapa de múltiples cambios y es un momento en el cual hoy en día empieza a aparecer esto de la posibilidad de que tu identidad de género no corresponda con la de tu sexo asignado al nacer. Al menos en mi experiencia en el consultorio de diversidad, cuando empecé ya hace 4 años, atendía muchas personas que tenían una edad avanzada, ¿sí? Más de 30, 40 años, y que su salida del closet, es decir, su momento en el cual han podido expresar ya sea su identidad o su orientación sexual, generalmente había sido mucho después de la adolescencia. Bueno, hoy en día nos encontramos con un cambio en este sentido y cada vez logramos ver, por suerte, que las niñas y los adolescentes empiezan a llegar antes, ¿sí? Al sistema de salud, porque probablemente socialmente han empezado a salir antes del closet. Y esto es muy importante porque claramente ganamos salud en este sentido. La mayoría de las personas que han llevado muchos años ocultando su identidad de género y su orientación sexual, probablemente han gozado de menos salud que quienes lo han podido expresar a menor temprana edad. Bien, y la familia realmente es un lugar difícil, es una institución en donde la temática esta puede ser alojada o puede ser rechazada completamente. Pienso en la cantidad de adolescentes que venimos atendiendo en este último tiempo, en donde muchas veces vienen acompañadas por sus padres, ¿sí? En donde acompañan ya sea su transición o aceptando su orientación sexual, y otros que no, digamos, otros que la niegan, ¿sí? Y que los traen o las traen al consultorio para curarla, ¿sí? Traigo a mi hija para que lo cure porque tiene una enfermedad, por ejemplo, o para sacarle de la cabeza eso que le está pasando. Bueno, en general este es un trabajo que implica por sobre todo la interdisciplinariedad. El consultorio en el que yo participo y la mayoría de los consultorios que llamamos en general inclusivos, están conformados por diferentes disciplinas, no solamente médicos y médicas, sino que contamos con psicología, trabajo social. Específicamente yo, por ejemplo, en el consultorio del CEMAR trabajo con una enfermera. Bien. En relación a lo de la familia, digo, es importante, no lo puse en el Power, pero por ahí no está de más, que cuando llegan adolescentes a nuestras consultas, ¿sí? Respetar muchas veces la posibilidad de que pasen soles en las consultas, no necesariamente tienen que pasar por ser menores de edad con sus madres o padres. En general, ya a partir, según el nuevo Código Civil, entre los 3 y los 16 años prima el concepto de autonomía progresiva, por el cual la mayoría de los adolescentes puede decidir sobre su corporalidad sin necesidad de consentimiento de sus padres o padres, siempre y cuando esa práctica en salud no ponga en riesgo su vida. Ejemplo, un adolescente de 15 años puede solicitar, por ejemplo, un método anticonceptivo, puede acceder a una interrupción de un embarazo, ¿sí? Puede ir y sacar un turno para una consulta en relación a la sexualidad. Bien.
Otro tema importante, pensando como en diferentes instituciones a las cuales los adolescentes transcurren, es la escolaridad. Hay bastantes estudios, pero uno de los más grandes es uno que se realizó en el 2015-2016, en donde se les preguntó a los estudiantes en relación a si habían vivido alguna situación de violencia o de acoso escolar, y el 67,9% se sentía inseguro o insegura en el ámbito escolar debido a su orientación sexual o identidad de género. Y el 76,2% escuchó comentarios homofóbicos, tales como maricón o torta, a menudo o con frecuencia. Y muchos de ellos fueron manifestados en la presencia de adultos responsables de la escolaridad sin que ellos o ellas hayan intervenido, ¿sí? Esto lo agregué un poco para tener una idea de qué estamos hablando en relación a la escolaridad y la población transgénero. Fíjense que en el lado izquierdo de la pantalla vemos el acceso al sistema educativo en las mujeres travestis o trans. El 60% de las mujeres travestis o trans tienen un nivel educativo inferior al establecido como obligatorio en nuestro país, ¿sí? Mientras que la población general, mayor de 25 años, que no logró terminar el nivel, representa el 29%. A diferencia, los varones trans tienen un poco mejor la estadística en relación al acceso al sistema educativo. El 73% de los varones que hicieron esta encuesta, que es la encuesta de la Revolución de las Mariposas, un libro que les recomiendo leer, el 73% terminó la escolaridad, ¿sí? Históricamente, las mujeres travestis o trans son quienes han sido más expulsadas del sistema en general y de la escuela en particular. Por lo tanto, bueno, el nivel educativo es menor. Volviendo un poco a la temática de la adolescencia, en términos generales, en Argentina, la mortalidad por suicidios en adolescentes en general viene siendo bastante alta, convirtiéndose hoy en día en la segunda causa, ¿sí? Y la población LGBTI incrementa este riesgo, ¿sí? Por todo lo que venimos charlando, lo que tiene que ver con la discriminación, el estigma, la vulneración de derechos, la expulsión del hogar, etc. Bien, esto lo vamos a ver más adelante. En relación al consumo de sustancias, lo mismo. La adolescencia en general es un momento en el cual empieza a aparecer el consumo de cigarrillos, de alcohol y también de algunas drogas. Bueno, un poco los estudios lo que muestran es que la población LGBTI suma un factor más por su situación en general de vulnerabilidad, de mayor riesgo de exponerse al consumo problemático de sustancias. Bien, vamos a ver algunas barreras generales, ¿sí? Para el sistema de salud y algunas barreras específicas para el sistema de salud de la población LGBTIQ+. Las barreras generales de acceso al sistema de salud son un poco las que espero hayan aprendido a lo largo de su carrera, pero bueno, tienen que ver con barreras que el sistema de salud presenta para la población en general, en este caso para los adolescentes. Uno es la disponibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la disponibilidad que ofrecemos como espacios de atención. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el consultorio de diversidad en el cual yo trabajo, funciona por la tarde, ¿sí? Y esto no es casualidad, sino que tiene que ver con que a la mañana, la población, sobre todo las mujeres transgénero, no se levantan, ¿sí? Muchas porque realizan trabajo sexual, y entonces es un consultorio que específicamente se definió que funcione en el turno tarde. Bueno, eso significa que sea disponible para la población. La accesibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con que los centros estén libres de discriminación y permitan o den de una cierta forma un lugar amigable para la población. Por eso es importante siempre tener folletería que permita que la población se sienta cómoda y pueda consultar. Bien, la aceptabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con que aceptemos no solamente la diversidad sexual y el tema de las diferentes identidades de género, sino también las diferencias en relación a la etnia, físicas, motrices, cognitivas, etc. Y algo importante y no menor es la calidad en la atención, ¿sí? Por eso es importante que nos formemos en relación a estos conceptos, porque ahora vamos a ver más adelante qué pasa cuando, como profesionales de la salud, decimos, bueno, no, yo de esto no sé. Bien, y las barreras
específicas para la población LGBTI. Estos son conceptos que la verdad no los utilizamos en la práctica cotidiana, pero bueno, están en la guía y pueden ser pregunta de examen, por eso se los incorporé, que tienen que ver con la neutralización, la evitación, la segregación y la exotización. Todo un poco aburrido esta parte, pero bueno, la neutralización tiene que ver con, implica considerar que la orientación sexual y la identidad de género en los adolescentes son irrelevantes en la provisión de los servicios de salud, ¿sí? Se relativiza la importancia para los integrantes de salud de la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Bueno, esto neutraliza algunos aspectos de la salud. La evitación tiene que ver con frente al temor de no saber cómo abordar las especificidades de esta población, que es lo que yo le decía recién. ¿Qué pasa si, se imaginan cualquiera de ustedes, va al médico o al médico y cuando entran, la persona que las atiende le dice, ah, no, yo como tu orientación sexual es homosexual o como tu identidad de género es transgénero, yo no sé de eso. Bueno, eso claramente es una expulsión y una barrera de acceso al sistema de salud. La segregación, ¿sí?, que tiene que ver con creer que la población LGBTIQ+, tiene ciertos estereotipos y los profesionales de la salud elaboran prejuicios sobre estas personas considerándolas enfermas, ¿sí?, o peligrosas o poco confiables. Y la exotización tiene que ver con que ya sea la identidad de género o la expresión de género es tomada muchas veces como broma, como risa, ¿sí?, o una frivolización en el espacio de la consulta. Bueno, ¿y por qué es importante todo esto que venimos hablando? Primero para ir derribando algunos mitos, ¿sí?, para empezar a incluir la temática de la diversidad en nuestras consultas y sobre todo en las adolescencias. En la guía no sé si la leyeron, y si no, cuando la lean van a ver que establece barreras específicas según diferentes poblaciones. Por un lado, la divide en poblaciones adolescentes, mujeres cis, lesbianas y bisexuales, en donde, por ejemplo, plantea el mito de que, dadas sus prácticas sexuales, las adolescentes cis no deben consultar regularmente a profesionales de la ginecología, ¿sí? Este es un gran mito y es una gran barrera de acceso al sistema de salud. Al menos en mi caso, en el consultorio de diversidad, atiendo muchísimas mujeres lesbianas o bisexuales, ¿sí?, que nunca han realizado consultas con ginecología, muchas veces por temor, ¿sí?, muchas veces por malas experiencias. Sin embargo, ahora más adelante vamos a ver que como el resto de la población de mujeres cis, requieren de, por ejemplo, la realización de un Papá Nicolau, aunque sus relaciones sexuales sean con mujeres. Pero ahora lo vamos a ver más adelante. Un gran aspecto de desinformación entre las mujeres lesbianas o bisexuales es que se desconoce que las infecciones de transmisión sexual también se pueden transmitir en relaciones entre mujeres. Otro mito, sí, tiene que ver con que se cree que la bisexualidad es una etapa de la vida, que es transitoria y que generalmente revierte. Bueno, no, hay personas que son bisexuales durante toda su vida. Y claramente hay una gran omisión, ¿sí? Cuando vemos, si se ponen a evaluar propagandas de diferentes cuestiones, históricamente las imágenes que vemos están dirigidas hacia adolescentes cis, heteronormativas, ¿sí?, y desconociendo otras posibilidades de vida de la sexualidad. Por otro lado, en la guía se plantean barreras específicas para adolescentes varones cis, gays y bisexuales, ¿sí? Por ejemplo, un gran mito es considerar que los varones gay o bisexuales son promiscuos y que tienen mayor riesgo de infección por VIH, por ejemplo. Esto es un mito. O que los adolescentes cis, gays y bisexuales no desean o desearían ser padres. En relación a los adolescentes trans, ¿sí?, hay un gran mito de que la mayoría de las adolescencias trans o la mayoría de la población transgénero es femenina, ¿sí? Hoy en día hay un gran auge de la población transgénero masculina. En relación a la desinformación, se ignora específicamente las realidades de las poblaciones trans, ¿sí?, en relación a su historia de vida,
posibilidades de abuso físico o psicológico. Y en general, sobre los adolescentes trans, tenemos los profesionales de la salud mucha desinformación en relación a la ley de identidad de género que vamos a ver más adelante. Algo sobre el cual también estamos bastante desinformados los profesionales de la salud tiene que ver con que los jóvenes trans pueden donar sangre. Después, si quieren, les puedo contar una experiencia en relación a esto. Porque aparte, les cuento que los varones trans que realizan testosterona, uno de los principales efectos adversos que tiene la testosterona es el aumento del hematocrito. Entonces, una de las posibilidades cuando se produce este efecto adverso y el hematocrito llega a un valor de 55, una posibilidad que tenemos es que puedan donar sangre. Tenemos una experiencia en el CEMAR de una situación que generó un precedente para el resto de la población. Bien, en relación a los adolescentes intersex, bueno, este tema es un temón y sobre el cual nos falta muchísimo por recorrer, pero sobre todo querer compartirles la necesidad de que como equipos de salud tenemos que empezar a profundizar y a entender la necesidad de no someter a las niñas intersex a cirugías tempranas si estas no son necesarias o ponen en riesgo su vida, ¿sí? Muchas veces lo que ha pasado históricamente es que se someten a cirugías con la necesidad de caer en estos dos casilleros que tenemos en nuestras cabezas, de el ser mujer o el ser varón, y se someten los cuerpos a cirugías que tal vez no son necesarias. Bueno, tengo 2 pacientes intersex que pueden contar mucho en relación a esto. Bien, algunas recomendaciones generales para los equipos de salud. Estoy viendo el tiempo. Bueno, primero, el paso es reconocer que todas las personas hemos sido educadas en este sistema binario, ¿sí? De sexo-género, en donde la heterosexualidad es la norma, porque primero es importante en la temática empezar a hacer un poco un recorrido por nuestra propia historia, ¿sí? ¿Qué nos pasa con la temática? Es importante que tengamos en cuenta que es posible y comprensible, debido a la historia de exclusión de la población LGBTIQ+, ¿sí? Que nos encontremos con actitudes defensivas, ¿sí? O que muchas veces se genera un ambiente tenso. Digo, por ejemplo, una vez, tengo miles de anécdotas, pero una vez, no sé si saben y si no estaría bueno que sepan, que cuando ustedes solicitan las serologías tienen que pedir el consentimiento, ¿no? De la persona para solicitarla. Entonces, una vez en una consulta le pregunté a una adolescente, ¿sí? Adolescente joven, ya más tirando hacia 20 años, si le solicitaba el HIV, y de una forma muy a la defensiva me dijo: vos me lo estás preguntando porque yo, por ser una mujer trans, vos crees que yo puedo tener HIV. Bueno, eso fue una actitud defensiva, y yo, todo lo contrario, lo que estaba intentando era de solicitar un estudio con su consentimiento, como lo hago con el resto de la población en general. Pero bueno, son situaciones que muchas veces se dan y que tienen que ver con que es un colectivo que históricamente ha sido discriminado y vulnerado. Bien, otra recomendación, ¿sí? Es que ofrezcamos espacios seguros, ¿sí? Espacios de contención, que muchas veces no encuentran en sus familias o en las escuelas. El cuarto punto es fundamental, que es que el personal administrativo esté capacitado, ¿sí? Y en contacto con los adolescentes. En nuestro servicio hemos realizado bastantes capacitaciones a quienes recepcionan a la población en general y a los adolescentes en particular, para que, entre otras cosas, cuando llegan a solicitar un turno, ¿sí? Se respete su nombre autopercibido. Después vamos a ver algo en relación al marco legal en nuestro país sobre la ley de identidad de género. Bien, otro punto importante, ¿sí? Es el lenguaje. Ya hay suficiente validación institucional en los diferentes lugares, pero digo, por ejemplo, en la facultad tenemos una resolución específica, el sistema de salud público municipal también, en donde la posibilidad del uso del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y obviamente evitar expresiones ofensivas. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito, esto después yo les dejo el Power, lo pueden consultar a modo de resumen. ¿Por qué es importante que como equipos de salud nos involucremos en la temática? Bueno, uno de los principales problemas que tiene la población transgénero tiene que ver con la automedicación, ¿sí?
la inyección de silicona o de sustancias tóxicas, el uso de fajas y el trucado. Esto de lo virtual y no verle las caras es un poco difícil, me gustaría que alguien me diga si conoce sobre estas temáticas, pero bueno, vamos a ir avanzando y después hacemos un cruce de comentarios. Bueno, estas cuestiones son importantes de conocer, ¿sí? Históricamente la población, sobre todo las mujeres trans, se automedicaron, ¿sí? Porque el sistema de salud, los profesionales de la salud no ofrecíamos una hormonización acorde a los estándares de calidad, entonces las mujeres iban y se compraban lo que conseguían, desde anticonceptivos inyectables. Fue muy común que históricamente se hormonicen con el atrimón, el perlutal, la mesigina, que son anticonceptivos o medicación que se usa para la menopausia, que hoy en día ya no se recomienda en la población transgénero femenina porque, entre otras cosas, tienen etililiestradiol, que es un estrógeno que no recomendamos. La inyección de la silicona líquida o silicona industrial o de otras sustancias tóxicas, también tenemos un montón de población transgénero adulta que se expuso a esta situación. Por suerte hoy en día la ley de identidad de género contempla las cirugías de prótesis mamaria para mujeres trans, pero bueno, las listas de esperas son importantes, tenemos un retraso de más de 5 años. El uso de fajas, sí, en varones trans, uno de los principales motivos de consulta de los varones trans tiene que ver con la dorsalgia, ¿sí? O la cervicalgia, y muchas veces está relacionado con el uso de fajas, ¿sí? Para el ocultamiento de las mamas. Y bueno, esto es importante porque cuando una persona viene y consulta, por ejemplo, por una cervicalgia, bueno, tenemos que poder pensar que, no digo, la otra vez hacíamos un chiste que toda la cervicalgia tenemos que evaluar que no sea un varón trans que use una faja, ¿sí? Entiendo que no es la principal motivo de consulta la cervicalgia de un varón trans, pero bueno, es algo a tener en cuenta de que en los varones trans es un motivo de consulta frecuente. El trucado, sí, que es una técnica que utilizan sobre todo las mujeres travestis o trans, que tiene que ver con el ocultamiento del pene y de los testículos, que bueno, también tiene afectación a la salud, sobre todo porque produce dolor, porque generalmente se utilizan cintas que se adhieren a la piel y eso puede generar lesiones en la piel. Bueno, todas estas cuestiones son importantes de trabajar en las consultas. No sé si conocen este videito, pero después al final, si quieren, vamos a mostrar una de las consultas, y si no, lo pueden ver, es muy interesante, les va a mostrar la consulta de diferentes personas de la comunidad LGTBIQ+, y cómo en el abordaje médico podemos hacer claramente un mal diagnóstico y una mala terapéutica si no prestamos atención a su identidad y a su orientación sexual. Bueno, otra parte de la guía plantea la atención general de los adolescentes LGBTIQ+. Esto es bastante redundante y es un poco, la verdad que espero que lo hayan dado en la carrera en general, en semiología, en cómo se arma una historia clínica. Sí, les voy a decir algunas cuestiones que me parecen importantes. Cuando recibimos a un adolescente, y sobre todo si trabajamos en un consultorio como en el que estoy yo, que es un consultorio inclusivo en donde habitualmente transita población LGBTIQ+, pero sino también, digamos, ya sea en un consultorio de medicina general, en un centro de salud, es importante que cuando una persona llega nos presentemos, ¿sí? Digamos quiénes somos, por ahí estamos acostumbrados, yo muchas veces me olvido, llego, me pongo a atender, hola, pasá, arranco, y el otro día una paciente me dice, disculpe, ¿cómo se llama usted? ¿Sí? No me había presentado, yo no había dicho quién era. Que nos presentemos, ¿sí? Que le preguntemos a la persona cómo se llama. En preguntarle a la persona cómo se llama, le podemos preguntar qué pronombres prefiere, ¿sí? Eso es algo importante y que no hemos por sentado por su expresión de género que prefiere ser nombrada en masculino o nombrado en masculino, ¿sí? Muchas veces hay personas que prefieren los pronombres neutros y deben ser respetados porque está contemplado en la identidad de género. Bien, en relación a los datos filiatorios y en relación a la temática que nos compete, la ley plantea en el artículo 12, que es el de trato digno, que las personas pueden ser registradas en sus instrumentos legales, ¿sí? Como puede ser una historia clínica, con su nombre autopercibido. No necesita específicamente tener el cambio registral de DNI para que nosotros en la historia clínica registremos su nombre autopercibido, ¿sí?
Lo mismo en los sistemas de información. Muchas veces hay algunas resistencias del personal administrativo a esto, pero bueno, la ley es muy clara y se debe respetar el nombre autopercibido de las personas, aunque no hayan hecho el cambio registral. Bien, en relación a los motivos de consulta, algo hablamos al principio, ¿sí? Generalmente son consultas en donde tenemos que dar lugar a que los y las adolescentes se puedan expresar, ¿sí? Y respetar sobre todo la confidencialidad y la autonomía. En esta población en específica es importante evaluar lo que llamamos en la medicina general el familiograma, ¿sí? Preguntar a las personas con quién viven, ¿sí? De qué trabajan sus padres, si se sienten acompañados o acompañadas por los mismos, ¿sí? Dónde viven, las cuestiones en relación a su hogar, etc. Bien, los antecedentes de salud, que sepamos, van a ser importantes si estamos ante personas que ya en su motivo de consulta nos manifiestan la posibilidad o el deseo de iniciar una terapia hormonal. Es muy importante que recabemos los antecedentes personales y familiares, ya que, bueno, como toda terapéutica y como todo medicamento va a tener sus precauciones y sus contraindicaciones, por lo tanto esto es algo que tenemos que evaluar. Bien, algo de esto ya dijimos, pero bueno, nunca presuponer, ¿sí?, la orientación sexual o la identidad de género en los adolescentes, ¿sí?, según su apariencia física. Algo muy común que suele hacer, sobre todo las especialistas en ginecología, es que cuando una persona consulta a la ginecóloga, en general las mujeres cis, apenas entran, le puede hacer una o dos preguntas y la tercera es, bueno, ¿y vos con qué te cuidás? Bueno, esa pregunta da por sentada la heterosexualidad, ¿sí? Cuando la pregunta que uno realiza es ¿con qué te cuidás? Vos ya estás dando por sentado o por sentada que mis relaciones son heterosexuales. Bueno, eso puede generar un antes y un después en la consulta y que la persona nunca más vuelva a consultar, no solo con esa médica o médico, sino que no vuelva al sistema de salud, ¿sí? Porque claramente lo que se está ocultando es la posibilidad de que ella pueda decir otra orientación sexual que no es la heterosexualidad. Entonces siempre una pregunta amplia o buena para hacer es, ¿tenés relaciones sexuales? ¿Sí? Porque hay personas que no tienen relaciones sexuales. Ya hablamos como de la posibilidad de la orientación sexual asexual, en donde hay personas que no tienen relaciones sexuales. Entonces una pregunta es, ¿tenés relaciones sexuales? Sí, no. Bueno, ¿tenés relaciones con hombres? ¿Tenés relaciones con mujeres? ¿Tenés relaciones con los dos? ¿Sí? Esa es una pregunta amplia y una buena pregunta cuando hablamos de sexualidad, no solo con adolescentes, sino con la población en general. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a ir avanzando. El examen físico en general en los adolescentes y en los adolescentes LGBTIQ+, yo siempre digo de que no hay que realizarlo en la primera consulta, ¿sí? En la primera consulta tenemos para relevar un montón de cuestiones en relación a la historia clínica, ¿sí? Para la solicitud, incluso si es necesario algún estudio complementario. Pero el examen físico yo siempre, y la mayoría de las guías lo sugieren, es que no se realice en una primera consulta, sino que se espere. El examen físico que vamos a realizar en los adolescentes es el de un control general, con peso, talla, índice de masa corporal. Este tema es delicado, si bien la guía lo refiere como sugerencia, sería de buena práctica preguntarle a los adolescentes si quieren que los pesen o que no los pesen muchas veces. Estamos en una etapa de muchos cambios y tal vez el ser pesados o pesadas puede ser una situación de mucha angustia en un momento de muchos cambios. La toma de la presión arterial es muy importante, la auscultación cardiopulmonar, la salud bucal, la agudeza visual. ¿Sí? Los estilos de TANER es importante evaluar, sobre todo cuando se está con niñeces y adolescencias, porque en caso de que las consultas tengan que ver con el inicio de una transición, según el estadio de TANER en el que nos encontremos, vamos a poder realizar una terapia hormonal cruzada o la posibilidad de hacer una inhibición puberal. Después, si quieren, charlamos algo sobre eso. Los estudios complementarios, algo que aprendimos siempre, ¿sí? A veces me pasa en el consultorio cuando voy al laboratorio, que dicen, no, pedime todo, bueno, pero todo, no. Bueno, las cosas para buscar específicamente en general, algo que se sugiere, ¿sí? Por mujeres o en varones trans, por lo que tiene que ver con la edad de la menstruación.
La glicemia solamente si hay factores de riesgo para diabetes, el colesterol y el resto del perfil lipídico se sugiere a partir de los 17 años, ¿sí? Y siempre es de buena práctica ofrecer la posibilidad, si las personas iniciaron relaciones sexuales, de las serologías de HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. El electrocardiograma en general se recomienda realizar uno alguna vez a partir de la adolescencia. Bien, algo de consumo hablamos, hablamos también de depresión y del alto grado de suicidios en adolescentes. La anticoncepción, bueno, es un tema importantísimo al cual deberíamos darle lugar, no solamente a las mujeres cis, que un poco de forma obligada históricamente se las lleva en la adolescencia. Bueno, vamos a la ginecóloga para hablar de anticoncepción. Bueno, los varones cis también para realizar consultas en relación no quieren ser padres. La inmunización siempre sí, para los adolescentes tenemos que tener la DPTA, tenemos que tener 2 dosis de triple doble viral y tenemos que tener las 3 dosis de hepatitis B. Bien, voy a avanzar un poquito porque ya estamos. Bien. Algunas cuestiones que plantea la guía, que es interesante, porque no están en otros lados, la verdad, y que me parece que está bueno que conozcan. En general, poco se habla del sexo anal. Si bien en general es una práctica que está históricamente asociada a la relación sexual entre varones cis, bueno, eso es un gran mito. Hablar del sexo anal con los adolescentes implica un poco librar de prejuicios, ¿sí? De dar lugar a otras posibilidades. Y sobre todo es importante hablar por lo que nos compete como profesionales de la salud, en relación a qué prácticas o qué cuestiones sugerimos en relación al cuidado anal, ¿sí? Uno tiene que ver con la lubricación, ¿sí? El ano y la primer parte no son áreas lubricadas, entonces es importante usar lubricantes a base de agua. Siempre es importante sugerir el higiene, ¿sí? Previa a las relaciones sexuales. Algo importante en relación a la prevención de ITS es el uso del preservativo o del campo de látex según las relaciones sexuales, ¿sí? Algo importante también a saber es que cuando se utilizan, por ejemplo, juguetes sexuales, se tiene que cambiar, si se intercambian los juguetes sexuales, se tiene que cambiar el preservativo. Algo breve sobre el PAP anal, no sé si han escuchado, en general hoy en día se sugiere solamente realizar a las personas que tienen HIV, ¿sí? O a quienes tienen lesiones por HPV en vagina o cuello uterino. Algunos proctólogos sugieren que para realizar el PAP anal sí o sí hay que acompañarlo de una anoscopía, no en todos los servicios de salud pública tenemos anoscopía, por lo tanto no es una práctica que realicemos habitualmente el PAP anal, pero debería estar recomendada en personas HIV positivas. Bien, no sé si conocen algo sobre el campo de látex, pero también es muy importante que conozcan el campo de látex. Ayer una paciente me decía, es imposible usar el campo de látex. Y bueno, tiene un poco de razón. El campo de látex es un campo, ¿sí? Como ven acá en la figura 3, que se puede configurar o se puede armar a partir de un preservativo masculino, en donde se corta la parte superior, ¿sí? Y el anillo, luego se corta longitudinalmente y se genera un cuadrado. El sentido del campo de látex, sobre todo, es para relaciones sexuales entre vulvas, ¿sí? Y también se puede realizar en prácticas de sexo oral, ya sea en penes, en vagina o ano, ¿sí? Lo mismo que el preservativo, siempre que se cambia de pareja sexual, ¿sí? O se cambia de zona de la relación sexual, se debería cambiar el campo de látex o el preservativo. Bien. De esto ya hablamos. Bueno, alguna cuestión específica en relación a la atención ginecológica de mujeres cis, lesbianas, bisexuales y varones trans. Como les decía anteriormente, históricamente y también en nuestra formación tenemos bastante incorporada que la única posibilidad de un Papa Nicolau es en una mujer. Hay un compañero de Uruguay que siempre cuenta la historia que cuando fue a hacer el primer Papa Nicolau en un varón trans,
bueno, se había preparado todo y cuando estaba en la camilla ginecológica le dijo, bueno, quédate tranquila, ¿sí? Y era una persona sumamente formada que venía con todo un recorrido en la temática, sin embargo, en ese momento se dio cuenta que en su cabeza siempre había pensado en la camilla ginecológica como para una mujer, ¿no? Bueno, entonces hay muchas cosas que tenemos que deconstruir, ¿sí? En términos que parecen tontos, pero por ejemplo, cuando a un varón trans le vamos a hacer un Papa Nicolau, le tenemos que decir, bueno, sacate el pantalón, sacate la ropa interior, ¿sí? O el calzoncillo, ¿no? Como siempre decimos, bueno, sacate la bombacha. Bueno, pequeños detalles que en la consulta médica pueden hacer mucho daño. La práctica del Papa Nicolau sí está recomendada como para el resto de la población cis, ya sean mujeres lesbianas o bisexuales y en varones trans, a partir de los 25 años, ¿sí? Quienes tienen vacuna de HPV. Si 2 Papa Nicolau son negativos, el Papa Nicolau se hace cada 3 años. Bien, esto algo les comenté ya sobre el uso de bandas elásticas o fajas, ¿sí? Generalmente no solo que pueden provocar dolores cervicales, ¿sí? O dorsalgia, sino que también pueden lesionar la piel. Lo que recomendamos para los varones trans que quieren realizar ocultamiento de las mamas es los binder o binder, ¿sí? Que son una especie de corpiños deportivos que se elaboran según la talla, que bueno, permiten que no se compriman las mamas. Acá hay una organización que los confecciona, entonces bueno, en general siempre sugerimos que puedan usar binder en lugar de fajas o bandas elásticas, hasta tanto, si es su deseo, puedan realizar una toracoplastía masculinizante. Bien, bueno, existen los orinadores para varones trans, ¿sí? Para que puedan orinar de forma de pie, que se pueden conseguir en general, lo venden la mayoría en los sex shops. Bien, en relación a la terapia de sustitución hormonal para mujeres y varones trans, ¿sí? O personas no binarias. La ley de identidad de género en el artículo 11 plantea que las personas pueden acceder a terapias hormonales, ¿sí? Según sus deseos. Lo tengo en el Power más adelante, no es específico de la guía, pero si quieren charlar de eso lo podemos hablar. En general, el inicio para una terapia hormonal cruzada es a partir de los 16 años. Antes de los 16 años, entre los 14 y los 16 debemos evaluar situaciones particulares, ¿sí? De los adolescentes para iniciar una transición, para iniciar una terapia hormonal, perdón. Antes de los 13 años, según el estadio de Tanner, tenemos que evaluar si hacemos una supresión, ¿sí? Del eje con triptorelina, o si ya se puede iniciar una hormonización cruzada a partir de los 14-16 años. En mujeres trans se realizan con estrógenos y antiandrógenos, ¿sí? En varones trans utilizamos testosterona. Bien, algo en relación al ocultamiento de los genitales, que algo hablamos del trucado, ¿sí? Esto es importante en las consultas a hacer un examen físico para evaluar cómo se encuentran los genitales, ¿sí? Porque bueno, muchas veces por la misma práctica del trucado se producen lesiones que muchas veces las personas las ocultan, ¿sí? Hay un motivo de consulta muy frecuente es, doctora, ¿me da las cremitas esas que me pongo yo en esa zona? Bueno, antes de dar las cremitas tenemos que evaluar para ver qué lesión es la que está presente. Bien, algo de intersexo hablamos. Bueno, esto se los dejo como para que después lo puedan ir mirando, que tiene que ver con algunas recomendaciones para los equipos de salud, pero que es lo que estuvimos charlando sobre empezar a internalizar todos estos conceptos, promover la autonomía de los adolescentes, que puedan consultar ya sea soles o con sus parejas o amigas, de la forma en que se sientan más cómodos. Esto de no mostrar la inexperiencia sobre el tema, sí, es como muy importante. Lo comento porque es una de las principales causas por las cuales esta población termina siempre acudiendo al consultorio mal llamado amigable o inclusivo, ¿sí? Es porque han pasado por una experiencia, hoy en día ya no tanto de discriminación o de vulneración de derechos, sino de personas que cuando consultaron le dijeron, no, yo de esto no sé, ¿sí? Como si lo que tuviésemos enfrente, ¿sí? Fuese algo desconocido, algo patológico. Bueno, eso genera mucha afectación a la salud mental de esta población.
Bien, en relación a revisar los instrumentos de cómo recolectamos nuestros datos, sí, nuestras historias clínicas también están heteronormadas y siempre tenemos que colocar masculino o femenino. Bueno, hay que revisar y hay que realizar un cambio importante en cómo elaboramos nuestras historias clínicas. Luego, utilizar un lenguaje inclusivo en la consulta. Eh, Poder trabajar, sí, sobre la orientación sexual y la identidad de género en las consultas. Poder charlar con los adolescentes sobre la posibilidad de querer ser madres o padres. Cuando los adolescentes solicitan iniciar una terapia hormonal, esta es una pregunta muy importante, ¿sí? Porque no hay muchos estudios hoy en día a largo plazo acerca de qué sucede con ya sea la función ovárica o la función espermática. En general, lo que se cree es que cuando se suspenden las hormonas, hay posibilidad de que eh, se pueda dar la fertilidad, pero uno de los efectos adversos de la hormonización es la infertilidad. Bien, el tema de respetar el derecho a la identidad en todos nuestros registros. Bueno, esto se lo dejo para que después los consultes, pero no es un poco más o menos todo lo que estuvimos hablando. Bueno, hasta acá es la guía. Después, si quieren ahora hablar algo más específicamente de hormonización eh, o de algo en relación a la ley de identidad de género, podemos charlar. Les dejo acá algunas películas de la temática para que puedan consultar, ver, mirar, que están buenas. Estos son algunos libros. Y estas son las guías de salud, esta es específicamente la que está como bibliografía para el examen de residencias. Esta es la ley, la guía de atención a personas transgénero del Ministerio de Salud de la Nación, que también es súper interesante, que yo creo que está como bibliografía para el examen de residencias, al menos hace 1 o 2 años estaba. Y bueno, si les parece dejamos un ratito para preguntas o para hacer un intercambio. Como siempre decimos con Cele, que es mi compañera que damos estas clases, si quieren prender las cámaras, así nos vemos, siempre está más bueno. Si no, siento que veo todas fotitos. Y si no, como bueno, les vaya apareciendo. Pueden hacer comentarios si les sirvió, si no les sirvió, si ya habían estudiado, si ya sabían todo esto. Hola María, ¿cómo estás? Eh, no, yo decir que estuvo muy interesante la charla y que está bueno hablar de estos temas un poco porque como dijiste al principio, lo que fue a lo largo de la facultad y demás, no hemos tenido casi nada de formación en relación a la comunidad LGTBI y bueno, como profesionales creo que es importante que podamos conocer estas situaciones, más que nada cuando vengan a la consulta, no me parece bien que sucedan estas cosas, decir, no, yo de eso no conozco, o anda a consultar otro lugar. Así que bueno, me parece interesante. Hay una pregunta en el chat. Bien. Bueno, es una buena pregunta. Una de las primeras correcciones que me hicieron cuando di una de las primeras charlas sobre la temática hace 3 años es que, bueno, en general tratamos de hablar de terapias hormonales y no de tratamiento, porque si hablamos de tratamiento estamos ya empezando como a patologizar algo. Eso como primer lugar. Después, a partir de los 16 años, según el Código Civil, las personas pueden decidir sobre sus cuerpos siempre y cuando esa decisión no ponga en riesgo su vida, ¿sí? En general, el Código Civil, porque es un código civil elaborado por abogados, no especifica qué medicamento o qué pone en riesgo la vida o la salud de un adolescente, pero en términos generales la hormonización, como si fuese también un anticonceptivo, es un medicamento que los adolescentes pueden decidir sin la autorización de su madre o padre o tutor. Eh, es un tema complejo, sí, porque en general, en términos ideales, tratamos de que puedan venir acompañados y acompañadas. Tengo bastantes situaciones de este tipo. La gran mayoría vienen acompañadas en términos con mayor o menor aceptación de esa situación, pero también tenemos situaciones en donde vienen adolescentes en donde su madre o sus padres
no están de acuerdo con la temática y ellos están decididos a iniciar una terapia hormonal. Bueno, ahí nuevamente importa, o lo que hacemos es trabajar de forma interdisciplinaria y, y yo sola como médica no defino si va a iniciar o no una terapia hormonal, sino que intentamos abordarlo con el resto del equipo de salud, teniendo en cuenta de que esta situación no ponga en riesgo su vida. ¿Sí? Muchas veces estos adolescentes son expulsados de sus hogares, entonces, bueno, la idea es que logremos un acompañamiento eh, tanto desde los equipos de salud, también la posibilidad de hablar con sus familiares. A veces de familiares no es solo la madre o el padre, bueno, a veces hay una tía al que el adolescente ya le contó, una prima, etcétera, a quien podemos convocar al consultorio para contarle la situación que está viviendo y poder acompañar su solicitud de terapia hormonal, ¿sí? Siempre la terapia hormonal es como el principal motivo de consulta dentro de las adolescencias trans, y es importante darle tiempo a eso también y que no sea en la adolescencia todo es urgente, todo queremos que sea ya, que sea ayer. Bueno, la terapia hormonal aparece como algo igual, algo igual. Bueno, quiero empezar la hormonización ya. Bueno, hay todo un proceso que está bueno acompañar. Y también esto, digamos, que es un poco lo que hoy en día venimos intentando charlar, bueno, de romper esa binariedad, de esta necesidad de completamente iniciar una hormonización contraria a nuestro género asignado históricamente para entrar en esta sociedad, ¿sí? Una mujer trans, ¿sí? Si no tiene mamas, ¿sí? Si no tiene cintura, si no se pinta, bueno, no es considerada mujer. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto también la medicina no colabora con este binarismo? Esto es algo que no te van a tomar ni nada, es algo estrictamente que les comparto de modo personal, de la necesidad de, bueno, de romper también con estos estereotipos, siempre garantizando derechos, porque la ley de identidad de género plantea claramente que debemos garantizar las terapias hormonales, pero bueno, en las adolescencias yo intento ir despacio, en general empezamos con dosis bajas, ¿sí? Que se van aumentando a lo largo del tiempo, y hacer un seguimiento en general, al menos al principio, bimestral.